¿Qué elementos debemos considerar? Y aquí sí yo voy a ir, digamos, trabajando con ustedes ejemplos un poco de mi experiencia y de lo que existe, ¿sí? Y ustedes también pueden hacer consultas. Tal vez lo importante, no sé cuántos de ustedes hayan hecho algo de principios de evaluación económica o de farmacoeconomía, ayudaría mucho porque facilitaría la discusión, pero no hay ningún problema, lo discutimos, nos detenemos. Como les dije, esto está publicado en Gaceta Sanitaria y a partir de esta vamos a hacer una discusión, ¿sí? El primer tema es la pregunta de investigación y objetivos del estudio. O sea, lo primero que ustedes tienen que tener claro es para qué necesitan la evaluación económica. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Solamente con meros fines académicos o verdaderamente quieren impactar en la eficiencia? ¿No? Porque, a ver, creo que por ahí debía empezar. ¿Por qué hacemos evaluaciones económicas? Ese es el principio o el meollo del asunto. Los economistas solemos decir lo siguiente: hacemos evaluaciones económicas porque hay un problema de escasez. ¿Ok? Ahora, la escasez es en todo sentido, no solamente es financiera, pongámoslo el término así, ¿sí? Financiera me refiero a la disponibilidad de recursos monetarios. Pero la escasez también es en términos del tiempo que disponemos para hacer nuestras actividades humanas. Supongo que como todos ustedes son profesionales de la salud, como decimos, para recursearnos y poder cubrir las necesidades del hogar, tienen que trabajar en el lugar A, en el lugar B, en el lugar C, ¿cierto? ¿Esto qué nos hace? Que muchas veces de pronto descuidemos aspectos del hogar. Entonces, ¿por qué ustedes dirán este peladito toca esos temas? Porque en economía hablamos, economía yo no voy a decir que es una ciencia, ya es una disciplina social. Si yo quisiera repetir muchos eventos no podría hallar el mismo resultado como podríamos hacerlo en otras áreas de la vida, ¿sí? Entonces, como no es repetitivo, de alguna manera todavía para mí no encaja como una ciencia. Pero la economía sí estudia el bienestar. Entonces, el concepto de bienestar es muy amplio. Salud es un pilar del bienestar, pero también está todo el tema de la educación, todo el tema de el ocio. El ocio es importante también para la salud, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer evaluaciones económicas es por lo que estamos haciendo en el fondo, el subyacente, es buscar la asignación de recursos por el camino más correcto para lograr bienestar, ¿ya? Ubiquémonos en salud. Un paciente que puede sufrir una insuficiencia cardíaca, es decir, ya tiene el problema, sufre un infarto, lo recuperamos, esa persona ya queda con una discapacidad de por vida, ¿cierto? Por más que le demos más recursos, ya no vamos a poder devolverle lo que tenía antes. Otro ejemplo, para que ustedes tengan una idea, entre distintas alternativas que pueden evaluar económicamente. Insuficiencia renal crónica terminal. Lo que sabemos hoy día es de que lo mejor es el trasplante. Parece caro, ¿sí?, comparado con las otras técnicas, pero es una solución que te devuelve casi la calidad de vida que tenías antes. Yo digo casi porque finalmente tienes que visitar al médico, tienes que tomar tus pastillas, tus controles de por vida, ¿sí? Pero de alguna manera tu calidad de vida vuelve a ser casi la misma, no al 100%, pero casi la misma. Entonces, tenemos múltiples estudios en este sentido clínicos que también nos confirman que eso es mucho mejor. Estudios de calidad de vida que nos confirman que eso es mucho mejor. Entonces, si yo tuviera que decir cómo asigno mejor la plata, en lugar de tener pacientes con baja calidad de vida, dializados permanentemente bajo cualquier técnica, mejor es trasplante. ¿Cuál es el problema? Escasez de órganos, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo incentivamos que la gente pueda donar órganos que permitan que estos conciudadanos tengan una mejor calidad de vida? Finalmente, para la sociedad, el mejor camino sería el trasplante, porque devuelve no solamente una persona la vida productiva, ¿ok?, no está perdiendo días por dializarse, no está teniendo baja calidad de vida, sino que le mejora su vida y la sociedad mejora en su conjunto, ¿sí?
Lo que quiero que entiendan, y puedo utilizar muchos ejemplos, es que detrás de lo que buscan los economistas, porque muchos dicen es cortar costos, es decir, reducir cosas. No, no es así. Y voy a poner otro ejemplo. Lo que buscamos es cómo encontrar el mejor camino para que ese mismo gasto, ese mismo dinero, ayude más al bienestar. Ese es el objetivo principal. Entonces, cuando ustedes se planteen algo de esto, tengan siempre claro el objetivo. ¿Qué estamos buscando detrás? Porque si alguien me dice, no, es que mi jefe me ha encargado de hacer una evaluación económica para que yo reduzca costos, no tiene sentido. La verdad que no tiene sentido. Y si ustedes miran en el sistema de salud, todas las decisiones que se han adoptado para reducir costos se estrellan con una realidad. Tengo esas láminas, después se las puedo compartir, ustedes tienen mi correo por allí. Lo que yo les puedo mostrar es que a nivel del mundo el gasto en salud ha crecido y sigue creciendo durante todos los años. El problema no es que crezca, el tema es la tasa de crecimiento del gasto y el impacto que este tiene en el bienestar, o sea, en la salud, para hablar de esto. Hace poco se discutía de la reducción del presupuesto en salud, como 300 millones, ¿cierto? ¿Qué dice el MEF? Que el sector no es eficiente. Y cuando un economista dice eficiente, lo que está diciendo, no sabes gastar, la plata está por gusto, ¿para qué la tienes? Mortalidad materna, ¿qué hizo el país? Metió mucha plata en infraestructura, metió mucha plata en técnicas de parto, ya no la convencional, sino también parto vertical. O sea, ustedes lo pueden mirar esto, o sea, no necesitan que yo se los cuente. Hemos metido mucho dinero, las tasas bajaron, pero llegó un punto de inflexión. ¿Por qué no siguen bajando? Os lo pondría como hipótesis. Si seguimos metiendo más plata por infraestructura, equipos, profesionales de la salud, ¿puede seguir bajando? Eso es lo que tienen que preguntarse. ¿Por qué no bajan? Y entonces lo que vamos a encontrar es que la salud tiene distintos factores que determinan su éxito o su fracaso. Y por lo tanto, lo que necesitamos es reasignar el mismo presupuesto, pero por otro lado, educación. ¿Okay? Comunicación, las personas que tanto saben de salud. Muy poco, ¿verdad? La verdad es que muy poco, el común de los corrientes. O sea, ustedes tienen una enorme ventaja frente a mi persona, a pesar de que yo he aprendido mucho de esto por ósmosis y por mis propios estudios, pero no llego a ser un profesional de la salud completamente, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, lo primero, y me he permitido tal vez exponerlo un poquito más largo, es que esto es importante. Y cuando ustedes busquen las bibliografías que les van a servir de soporte para tomar una decisión, tengan en cuenta ese tipo de limitaciones. Si se los piden para reducir costos, miren, mejor llamen al señor Manos de Tijera y corten por donde sea, no pierdan su tiempo haciendo esto. O sea, lo que están buscando es buscar información que los ayude a orientar mejor el gasto. Eso es lo que tienen que buscar, ¿sí? Y entonces allí planteen la discusión. Establecer claramente el objetivo y preguntas de la investigación. ¿Cuál es mi objetivo? Yo voy a hacer una evaluación económica, farmacoeconómica, con la finalidad de mostrar que dentro de las alternativas tecnológicas disponibles A, B, C, D, una de ellas en el contexto actual, subrayo, contexto actual, porque el mundo cambia todos los días, es más eficiente que la otra. Esa es otra limitación cuando la gente cree que se hace un estudio y ese ya sirve para todo. Mentira, uno lo tiene que actualizar, los costos cambian. Las tecnologías mejoran, de pronto en efectos adversos, de pronto en eficacia, ¿cierto? Entonces uno tiene que verlas. Entonces, claramente, y aquí también en este objetivo ustedes tienen que tener claro, trabajo con eficacia o trabajo con efectividad. Es una disyuntiva que hoy día todos los decisores en salud tienen que tenerla clara. Por lo general utilizamos estudios de eficacia, que es ensayos clínicos controlados aleatorizados. Porque no hemos planteado el reto todavía desde nuestros sistemas de salud, y aquí yo siempre le jalo las orejas a los químicos farmacéuticos, que ellos son los que tienen que hacer en el caso de los medicamentos, los estudios de uso de medicamentos. Se aprueba un medicamento para el uso hoy día, y lo que hay que hacer es seguir a los pacientes.
¿Por qué? Porque ahí hay un campo que nosotros tenemos que explorar. La eficacia, en términos conceptuales, es el mismo término que efectividad. ¿Qué es lo que cambia? La condición de aplicación. ¿Qué vendría a ser eficacia? La probabilidad de que las personas, muchas, se beneficien de la tecnología, pero ¿en qué condiciones? Condiciones de laboratorio y condiciones reales. ¿Qué media entre las condiciones de laboratorio y las reales? Muchos problemas de oferta y demanda. Solo voy a citar dos para que ustedes los tengan claros. De demanda, las personas le prescriben medicamentos caros que tienen que tomarlo. ¿Qué pasa? No se adhieren al tratamiento. Tasa de éxito varía, ¿cierto? Segundo, de oferta. Ustedes le solicitan a logística el medicamento ya y se lo llevan un mes después. Tasa de éxito cambia, porque no inician en las condiciones que querían. Ese tipo de cosas median los resultados. Entonces, si nosotros no entendemos bien este tipo de cosas, a la hora que nos planteamos para qué, entonces ya tenemos un problema en la interpretación y los resultados, ¿cierto? Siempre va a haber una desviación aquí. Entonces, observen que tener claramente el objetivo de para qué y la pregunta de investigación, si está bien hecha, entonces nos va a ayudar a dar respuesta. Por lo general, observen, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no, a diferencia de las revisiones sistemáticas, y ustedes pueden ver revisiones sistemáticas de estudios clínicos, ensayos controlados aleatorizados, si tienen medidas estadísticas? En este caso, no van a encontrar. ¿Por qué? Porque en economía son estimaciones y van a ver, hay un montón de dificultades allí en términos de las estimaciones. Todos podemos estar hablando de 4 estudios de costos directos, pero no todos han hecho la misma metodología de estimación, es decir, son costos directos para el proveedor y unos no incluyeron, por ejemplo, cuidados paliativos. Y hay una diferencia, ¿cierto? Hablamos del concepto de costos directos, pero de alguna manera el no incluir un componente relevante ya hace una diferencia. Entonces, por lo general, hablamos más, en general cumple parcialmente, no cumple o no procede, dependiendo de lo que esté evaluando. ¿Sí? Entonces, el objetivo y la pregunta de investigación son claves y orientan todo lo demás. Yo muchas veces puedo decir, bueno, mi objetivo es evaluar la eficiencia, y en el fondo lo único que estoy tratando de justificar es otra cosa, que se reduzcan los costos. Entonces la transparencia hay que entenderla desde que se parte, ¿sí? La otra es si la evaluación se está efectuando de modo general y posteriormente, si los datos lo permiten, en sus grupos. Aquí hay dificultades, ¿cierto? A mí me interesa investigar, por ejemplo, si es mejor, y se lo voy a comentar, ¿no? Hay una doctora del Instituto Nacional del Niño que tenía mucho interés en hacer una evaluación de costos de la varicela. La varicela parece como que no es importante, pero sí es importante si uno mira las estadísticas del Instituto Nacional del Niño. Y sobre todo la gravedad de los casos, ¿no? Entonces, y como no es una enfermedad de reporte obligatorio, entonces como que no aparece mucho, pero sí hay bastantes casos, ¿verdad? Y comienzan a aparecer sobre todo en las épocas que hay mucho calor, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es aquí, yo puedo decir, quiero evaluar los costos totales económicos, y hay una diferencia, el costo financiero económico, que ya voy a resaltar un poco más adelante, de la enfermedad de la varicela, y muy alegre lo propongo en mi protocolo, ¿no? Y muy alegre comienzo a trabajar, y entonces cuando uno comienza a mirar esto y dice, ok, costos totales para empezar, ¿pueden capturarlos? Depende de el diseño de la investigación. A ver, en nuestro sistema, no somos el sistema inglés. En el sistema inglés yo llego al hospital, en el hospital me atienden, me dan de todo y me dan para mi taxi a mi casa. Acá llego al hospital
me atienden, pero me dicen, oye, pucha, no tengo este tratamiento que necesitas, tienes que comprarlo. Yo voy, gasto de bolsillo. En el Perú pasa eso. ¿Cómo capturo gasto de bolsillo de las personas? Imposible. ¿Sí? O si yo quiero hacer una investigación con información del hospital, entonces puedo pedir los registros CIF de los pacientes, ver sus consumos, porque obviamente los auditores en el hospital van a tener que hacer la liquidación de los casos. Eso lo podemos conseguir, consumos, cantidades, consultas, procedimientos, medicamentos, todo, pero allí no recogen lo que compró el paciente. Entonces, primera limitación, ya no puedo hablar de costos totales. Segundo, no he hecho calidad de vida para poder capturar información de costos intangibles, dolor, sufrimiento de la enfermedad, ¿sí? Y no he capturado información de pérdida de productividad. Puedo estimar los días de colegio que perdió el niño, pero no sé qué perdió el familiar, si estuvo con él permanentemente o no en el hospital. Observen las limitaciones, ¿eh? Porque yo voy a tratar de enfocarme allí donde ustedes pueden encontrar diferencias entre los estudios y que no los hacen necesariamente equivalentes o comparativos. Entonces, de alguna manera, si yo lo hablo generalmente y después los datos no me permiten hacer esto, ya tengo un problema, ¿cierto? Entonces, tiene que coincidir, ¿ok? Tiene que coincidir. Por lo general, la pregunta hacia la eficiencia, ¿cuál es la alternativa de tratamiento o en fin, de lo que ustedes estén buscando, más costo efectiva para el control, cura, etcétera, de la enfermedad X? ¿Cuál es el objetivo concretamente? Valorar las consecuencias económicas y de salud que me lleven a tomar una decisión adecuada, ¿sí? Observen, lo pongo en términos más amplios. Valorar las consecuencias económicas de salud. Si yo quiero precisarlas, digo, ¿qué tipo de costos? No, costos directos para el hospital, ¿no? Ya voy precisando la pregunta de investigación, etcétera, para poder obtener la bibliografía que para mí es relevante, ¿ya? Entonces, tengamos cuidado aquí y básicamente la idea es, cuando leamos los estudios, marcar si lo cumple parcialmente, y esto queda mucho a criterio de quien está haciendo la lectura, ¿ya? No sé si hasta aquí alguna consulta tal vez. Si no, me levantan la mano nomás o me preguntan luego lo que necesiten. Esto es clave. Y van a darse cuenta en las evaluaciones económicas que no es lo mismo hablar de la sociedad o pagador. Entonces, la perspectiva es una consideración o condición sine qua non que tiene que guardar relación con todo lo que quiero hacer. Si yo digo